Familia del Señor, buenos días, buenas tardes. En el momento en que estés viendo en este video, que el Señor esté bendiciendo tu vida en gran manera. El día de hoy vengo a saludarte deseando que tengas una semana excelente en el nombre de Jesús. Bueno, déjame decirte que estamos hoy emocionados, especialmente de manera personal. Mi hijo está apoyándonos allí en la bienvenida y quiero involucrar también a todos aquellos que quieran participar en este proceso de proyección, a que me dejen saber. Encantadísimo podemos hacerles participar en este grandioso ministerio de llevar el mensaje, de llevar el compartir de la palabra del Señor a los diferentes lugares que estamos teniendo. En este momento también quiero saludar a todos aquellos que se encuentran fuera de nuestros contornos, de nuestra ciudad. Estamos aquí en Escondido, California. Les mando un gran saludo, les agradezco por su sintonía, por estar en contacto con North County Church of Christ y nuestros videos en nuestra plataforma, que también es de ustedes. Es decir, está para el reino de Dios, disponible para a todos aquellos que quieran disfrutar del mensaje. Miren, me encanta los videos que estamos teniendo, que estamos proyectando. Esta es una compañía cristiana extraordinaria que está haciendo y desarrollando videos que muestran de manera muy dinámica, muy eficiente y que capta la atención de los niños de manera particular. Y yo te invito a que disfrutes no solo el servicio completo, sino también, si tienes la oportunidad de disfrutar de estos videos que están disponibles y gratis allí en YouTube, puedas entrar y observar las historias bíblicas plasmadas por Bible Project, que es la compañía que desarrolla estos videos y que junto con ellos hemos podido tener la bendición de poder transmitirnos en nuestro servicio de adoración. Así que estoy muy agradecido con las bendiciones y las puertas que Dios abre durante este proceso para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Me siento un poco celoso, les decía a ellos, me siento un poco celoso porque mis hijos están más atentos en el momento en que empieza ese video que inclusive con el sermón, pero me siento muy emocionado porque por unos casi 8 o 10 minutos están totalmente concentrados en el mensaje del Señor, y esto es fantástico. Así que también para todos aquellos que se encuentran en el área, sean bienvenidos. Estoy seguro que pronto estaremos reunidos como familia nuevamente y tendrás un lugar donde venir a alabar a nuestro Señor en North County Church, aquí en Escondido, California. Así que bendiciones para ustedes y miren, vamos a seguir el día de hoy con nuestra serie de los frutos del Espíritu que hemos iniciado hace unas 2 semanas, especialmente hablando acerca de lo que el Señor nos ha mostrado en Gálatas capítulo 5, de los frutos del Espíritu, y ya estudiamos el tema del amor. De hecho, si no lo has visto, te invito a que vayas a los 2 estudios anteriores en donde estuvimos estudiando las 4 manifestaciones del amor que podemos ver en la Biblia, que podemos percibir en muchas ocasiones en las Escrituras, ¿ok? Yo te invito a que vayas, revises estos estudios y puedas tener allí un buen fundamento al respecto del amor. El día de hoy tengo la bendición, y esta palabra vamos a verla continuamente, tengo la bendición de compartir el mensaje acerca de el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. De hecho, en la lista que nos da el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, el gozo se encuentra justo después del amor. Pone el amor primero y luego está el gozo. Así que están estrechamente conectados. Ahora, es interesante porque quiero tomar justamente un texto basado en unas palabras del apóstol Pablo que encontramos no en la carta de los Romanos, sino que también la encontramos en Filipenses. Y yo lo voy a poner aquí en la pantalla. Sé que está un poco lejano, pero miren lo que dicen. Alégrense siempre en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Y escuchen esto. Insisto, alégrense, dice el apóstol, que su amabilidad sea evidente ante todos o a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, dice. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Miren, este texto es el texto que tomé como base, como referencia, para hablar de un tema tan extenso como el gozo, pero que quiero dejarte un par de pensamientos en relación al gozo en el Señor.
¿Ok? El apóstol Pablo nos da unos tips que vamos ahorita a desarrollar en unos instantes acerca del gozo. Pero lo que me llama la atención del texto es que él no lo pone como una opción. Es más, date cuenta que el texto no empieza, les pido por favor que se alegren. El texto no empieza con una sugerencia, yo les sugiero que se alegren. El texto inicia con un mandato, como aquel que te está pidiendo o más bien dando una orden de hacer algo que evidentemente funciona. Y no solo funciona porque lo está predicando, sino porque él mismo lo va a hablar con su propia experiencia. Y Pablo dice, alégrense. No inicia con una previa frase ni simplemente continúa con otra, sino pone una palabra muy fuerte, muy poderosa al principio, que es alégrense. Alégrense. Y luego lo sigue una palabra que es continua, es decir, alégrense siempre. No de vez en cuando, no algunas veces, no cuando se sientan bien, sino siempre en el Señor. Dice, es más, el texto dice, insisto. Miren, esto es fascinante, porque pocos mandamientos en la Biblia tienen una repetición. La mayoría de ellos está dicho y está plasmado, pero el apóstol Pablo quiere asegurarse que este mandato que nos está dando, que esta palabra que está diciendo, quede sumamente clara. Es más, él dice, alégrense siempre en el Señor. Es más, les voy a insistir, alégrense. Alégrense en el Señor. Wow, mira, me llama muchísimo la atención porque el apóstol Pablo quiere dejarnos saber que es elemental que nos alegremos. Ahora, es interesante notar en la Biblia si la palabra gozo y felicidad son lo mismo. Nuestra sociedad, especialmente como hemos venido conversando, hemos venido hablando acerca del trasfondo en el que fue escrita la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en griego en el Nuevo Testamento y en hebreo en el Antiguo Testamento. Pero cuando nos enfocamos en la traducción de la palabra, nos dimos cuenta con la palabra amor, que nosotros tenemos una para eso, que en el griego habían cuatro dimensiones diferentes del amor. Ahora, como tú pudiste ver en el video del gozo, pues hay muchas palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero hay una palabra clave que determina realmente el poder de esta palabra gozo. ¿Cuál es el asunto? Chará, que es la que vamos a ver en un instante. Pero ¿cuál es el asunto en el español? Que nosotros cuando lo traducimos a una palabra que usualmente la gente dice felicidad o alegría. Estas dos palabras realmente tienen una tendencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a satisfacción o más bien un sentimiento. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos acerca de alegría, de felicidad, se trata de una sensación personal de satisfacción de que me siento bien. Si estoy en las condiciones óptimas, si algo importante me pasó en el día, si recibí la llamada que esperaba, si me pasó esto, si me encontré aquello, si me fue bien en esto. Es decir, la felicidad y la alegría en nuestro contexto, en nuestra cultura, está relacionada a un evento. Está relacionada a que ese evento inmediatamente me afecta de manera positiva y entonces vengo a estar alegre y gozoso. Pero la tristeza también viene entonces de la misma manera. La tristeza viene cuando un efecto ocurre en nuestra vida e inmediatamente caemos en un estado de tensión depresivo. ¿Por qué? Porque un evento nos llevó a esa situación. Entonces las palabras felicidad y alegría vienen a convertirse en una palabra que realmente no representa lo que el gozo en la Biblia significa. Porque son palabras que dependen de circunstancias. Si la circunstancia es óptima, si la circunstancia se da para que tú estés contento, feliz, entonces lo estarás. Pero si no pasa nada, no vives una vida de gozo. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Porque el gozo, lo vamos a entender, que el gozo no es circunstancial. Es decir, no depende si algo pasa positivo o no. No depende si algo emocionante me pasó en el día o no. Entonces podremos preguntar, ¿pero entonces de qué voy a estar gozoso?
Si no me pasa nada positivo o aparentemente positivo en el día, entonces ¿de qué me voy a gozar? Y ese es el secreto, familia. Miren, el asunto con la felicidad y la alegría es que viene a convertirse como una ola del mar. Puede estar subiendo y luego bajando y encontrarte en un constante cambio. Y ese es el asunto con la felicidad y la alegría, que siempre está en constante cambio. Estaba leyendo un poco acerca de la bipolaridad y tiene mucho que ver con las condiciones emocionales por las que una persona pasa de manera tan variante, deposita su confianza en las emociones y resulta que con cualquier cambio viene a caer en un estado depresivo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? La semana pasada hablábamos que no deposites tu entero amor en aquello que puede depender de una persona o cierto grupo de personas. Que dependas del amor de Dios, que es incondicional, no cambia, es eterno, profundo. En este día, yo te quiero invitar a que deposites tu vida en el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que no depende de las circunstancias, que no es mera felicidad o alegría, sino que es precisamente una actitud, un estilo de vida, un valor en tu alma. Mira, familia, en esta serie cada uno de los elementos nos está invitando no a tener gozo o no a ser amoroso una vez, un día a la semana, en una acción, sino que nos está invitando a tener ese estilo de vida en todo lo que hacemos, en el diario vivir. Entonces, el gozo de Dios, entendiendo que no es mera felicidad o alegría, aunque tiene esos componentes, bien interesante, porque está compuesta de felicidad y alegría, no necesariamente alcanza para definir lo que el gozo de Dios es. Y hoy queremos definirlo. Hoy queremos definir de qué se trata el gozo de Dios. Entonces podemos ver que gozo y felicidad no necesariamente son lo mismo, aunque el gozo está compuesto de felicidad también, pero no pueden definirse de la misma manera. Y era para mí sumamente importante que entendiéramos esto, ¿ok? ¿Saben algo? Mira, hay algo que a mí me impresiona. En Mateo capítulo 5 se encuentra uno de los sermones más grandes dados por nuestro Señor Jesús. El famoso sermón de la montaña, el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿ok? Y hace no mucho tuvimos la bendición en la congregación de estudiar acerca de las bienaventuranzas y fuimos por cada una de ellas por varias semanas. Así que ha sido una bendición. Pero saben que una de las cosas que me llamaba la atención es que cuando empezamos el estudio de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, podemos entender que la primera palabra que Jesús usa para referirse ante, por ejemplo, una actitud de vida es la palabra bienaventurado, bienaventurado. Que un sinónimo podría ser inmediatamente dichoso o gozoso. Mira, qué gozo, gozoso, bienaventurado. Sinónimos de todas estas palabras es una completa bendición. Es decir, podríamos decir, bienaventurado está como sinónimo de gozo, dicha y bendición. Entonces, cuando Jesús dice gozosos, aquellos, por ejemplo, el texto de Mateo dice, gozosos los pobres en espíritu. Y dice, y parece que no tiene sentido, pero gozosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Luego en el versículo 4 dice, gozosos o bienaventurados. Recuerden, estamos hablando del sinónimo. Dice, dichosos, gozosos. Felices no es suficiente, es gozosos, dicha, bendición, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, gozosos los mansos. ¡Qué dicha! Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gozosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados de ella. Bienaventurados o gozosos los que tienen misericordia, los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Mire, y cada una de las bienaventuranzas que conocemos como las bienaventuranzas tiene también ese componente de gozo. Es decir, ¿cómo puedo yo decir o cómo puedo yo entender las bienaventuranzas sin comprender lo que significa la palabra gozo?
es imposible. No entenderíamos el mensaje de Jesús. Porque como una persona que está llorando, en el texto menciona, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Qué significa eso? Porque nuestra sociedad no tiene sentido. En nuestra sociedad no tiene sentido, por ejemplo, cuando el texto menciona en el versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Cómo nuestra sociedad va a haber gozo en la persecución? No la entenderíamos. Pero el gozo de Dios nos va a hacer entender que nuestro gozo no depende de las circunstancias, de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, sino que el gozo, y escúchame esto, familia, está relacionado a un estado íntimo del alma. Está relacionado en lo que está sucediendo dentro de ti y no necesariamente con lo que está pasando afuera. Así que parece que lo externo no tiene poder real contra el gozo de los hijos de Dios. Y esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque ahora tu gozo no dependerá de otras personas. No dependerá si tienes el trabajo. No dependerá si estás con esa persona o no. El gozo no dependerá de lo que está afuera. El gozo dependerá de lo que está pasando en tu alma. Y Jesús dice estas palabras: bienaventurados o gozosos los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Pero cómo así? Porque de ellos es el reino de los cielos. Otro dice: bienaventurados son o gozosos cuando los vituperen y los persigan sin causa y digan toda clase de maldad contra ustedes. Gócense, alégrense, dice el texto, porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que estuvieron primero que ustedes. ¿Cómo hallar gozo en medio de las situaciones difíciles? Porque hallar gozo en medio de lo que está pasando bueno en nuestras vidas es muy fácil. Pero ¿cómo hallar gozo detrás de las cosas adversas? Y es aquí donde entra el desafío. Y es aquí donde debemos entender que el gozo en el Señor no depende de lo que está sucediendo afuera. Yo he hablado con muchas personas durante los últimos días y he podido ver evidentemente ausencia de gozo por muchas situaciones que están sucediendo, porque las personas han estado expuestas a muchas cosas. Y el asunto que puedo entender y observar es que han fijado su atención mucho en lo que está sucediendo alrededor. Y cuando esto sucede, se descuida el alma. No invertimos en nuestra alma, que es invertir tiempo con Dios, que es el único que puede sanar, cuidar, proteger, guiar nuestra alma. Y cuando una persona pierde atención a su alma, dedica su atención a lo que sucede alrededor. Y cuando presta más atención a lo que sucede alrededor, está expuesta a muchas emociones que van a guiar sus actitudes. Entonces entra a ser una persona explosiva, a ser una persona con mala palabra, con malas acciones, pensamientos y muchas otras cosas que podemos ver que el apóstol Pablo nos menciona ahí mismo en Gálatas capítulo 5. Así que mi invitación en este día es: déjate guiar por el gozo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Pablo al respecto del gozo de Dios. Mire, la palabra comúnmente usada para gozo en la Biblia, este es un dato muy interesante, es la palabra chara. Chara es la traducción de la palabra griega directamente para nuestro lenguaje en español, y chara significa literalmente gozo dentro del alma, un gozo profundo. No es solamente alegría, es más, alegría es un componente, pero no es completamente la traducción correcta. Es un gozo dentro del alma. Pero lo que me llama la atención es que la misma raíz está escrita para la palabra gracia. La palabra gracia viene de la palabra charis, que tiene la misma raíz, pero su componente ahora es gracia. Así que chara y charis son las dos palabras que nosotros podemos ver en la Biblia, que son dadas de parte de Dios de manera incondicional, que van directamente para sus hijos para poder ser disfrutado. La gracia de Cristo, aquella que nos salva y nos limpia de pecados sin precio y sin que podamos pagar. Y luego nos está hablando de que chara es el gozo que viene de parte de Dios, que va a llenar tu vida en esos momentos en el que tú más lo necesitas. En bienestar y en cuando las cosas no están muy bien. Como cuando nos casamos. En la riqueza y en la pobreza. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. Habrá
gozo si estás en Dios. El asunto es que muchos huyen del gozo de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema. Mire, el gozo no se trata de estar riéndose todo el tiempo. El gozo no se trata de un chiste. El gozo no se trata de estar dando carcajadas todo el tiempo y creer que las cosas no son serias en algún momento. El gozo no se trata simplemente de creer, de pasar las cosas por encima y no ocuparse de las cosas. El gozo es una actitud, es una actitud. ¿Has pasado por un periodo en tu vida en el que no has tenido gozo? Bueno, probablemente no ha estado fundamentado en Dios, ha estado fundamentado en las emociones. Así que mire, quiero que veamos unas maneras que el apóstol Pablo nos recomienda para que sepamos estar en el gozo de Dios usando el mismo texto que estudiamos de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Así que el primer consejo para vivir una vida llena de gozo es que su amabilidad sea evidente. ¿Cómo? Sí. La amabilidad, amada familia, es sumamente y altamente contagiosa. Especialmente en estos días hablando de todo esto. El amable, la persona que es amable, tiene la capacidad de con tan solo la actitud cambiar el ambiente. La amabilidad hace que valores a la otra persona, respetes a la otra persona. La amabilidad hace que si la otra persona está pasando por un día difícil, tu actitud amable va a hacer cambiar la actitud de esa persona. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Así que la persona que es amable tiene la capacidad de resolver conflictos y darle la vuelta de manera inmediata, solo con la actitud de la amabilidad. Una persona amable generalmente está llena de gozo, porque aquel que mantiene esta actitud de amabilidad tiene la capacidad de decir una palabra muy clave, y es la palabra gracias. Y saben algo, la actitud amable es contagiosa, como les decía. Las personas quieren estar con alguien que es amable. Trate a alguien con enojo, con malas palabras, trate a alguien con agresividad, con hostilidad, y se va a dar cuenta que su respuesta va a ser muy similar o quizás peor a lo que tú estás implementando. Pero cuando implementamos la amabilidad, aun cuando esa persona está siendo hostil contigo, lo que va a pasar es que vas a poner inmediatamente una barrera enfrente en que la otra persona no tiene otra opción que dar un paso atrás, bajar su tono e inmediatamente empezar a platicar contigo, a tratar de hablar. Si esta persona no pasa, lo mejor que puedes hacer es retirarte porque tú no vas a perder el control por esa persona. Así que la amabilidad es un escudo protector. En el matrimonio lo es, en las relaciones lo es. Si las tensiones se están elevando, la amabilidad y el respeto, ser amable con esa persona, va a permitir que haya una posibilidad de conversar. Si empiezan a gritarse, no van a llegar a ningún lado. Porque la hostilidad lo que hace es, como dice el proverbista, le pone leña al fuego. Avivas esa llama de conflicto. Así que sé amable. Consejo del apóstol Pablo del mensaje de la palabra de Dios, que su amabilidad sea evidente, que su amabilidad sea evidente, ¿ok? Número 2, que el Señor está cerca. Mira, el texto parece que incrustara esta frase que aparentemente no tuviera mucho sentido dentro de toda esta oración, pero lo tiene totalmente. Nada que está escrito por casualidad. El apóstol dice que su amabilidad sea vista por todos, pone allí un punto, el Señor está cerca. Indiferentemente si el apóstol Pablo esté hablando acerca de la segunda venida de Cristo, que está prometida por su palabra, o que el Señor está literalmente muy cerca de nosotros, cualquiera de las dos opciones, lo que está diciendo el apóstol es que el Señor está con nosotros. El Señor está alrededor de nosotros. El Señor está cuidando y mirando lo que está sucediendo. Y si el apóstol Pablo dice esto, lo que quiere es que sepamos la seguridad de que Dios está allí. Y esto trae gozo, familia. Saber que Dios, saber que el mismísimo Creador está al cuidado de ti, de mí, está con nosotros, que está conectado con nosotros, eso trae gozo en nuestras vidas. Las personas, cuando sienten que Dios no está cerca, tienen una tendencia a alejarse en ellos mismos. Y lo que yo quiero que sepas es que el apóstol Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren gozo real? Quiero que sepan que Dios está cerca. El Señor está cerca.
Y saber que tenemos a Dios cerca nos trae mucha confianza en su gozo. ¿Saben algo? A mí algo que me impresiona. Hace poco vi cómo una compañía lanzó un cohete hacia el espacio y todo el proceso y los años que tuvieron que pasar para poder llegar a lanzar este cohete, dar la vuelta alrededor y poder aterrizar. Y solo llegaron hasta la parte externa del planeta. Y todo lo que la inversión y la cantidad de personas detrás de todo esto para poder lograr que un cohete dé la vuelta al planeta y regrese. Y me pongo a pensar cuánta distancia recorrieron, a qué velocidad iban. Pero déjame decirte esto en el nombre de Jesús. Cuando tú oras y hablas con Dios, tu oración llega al tercer cielo, a la presencia de Dios. Viaja más rápido que cualquier cohete en el espacio, cualquier cohete diseñado por el hombre, cualquier arma, cualquier elemento, velocidad que podamos creer y pensar que existe. No hay nada que viaje más rápido que una oración al oído de Dios. Nadie en la tierra ha podido llegar al lugar donde vive el Señor con ningún dispositivo, pero solo por medio de una oración tú eres capaz de llegar a la presencia de Dios. Eso a mí me da alegría. Eso a mí me llena de gozo. Saber que esta arma que tengo llamada la oración es capaz de trasladarme de la tierra hasta el oído de Dios. ¡Ja! Y yo te invito a hacerlo. Toma lo que Dios tiene. El Señor está cerca. Número 3, de gracias en todo. Esta es una clave. Mire, cuando nuestros hijos están creciendo, nosotros les enseñamos 2 palabras mágicas. Son palabras mágicas. Le enseñamos a los niños, ¿verdad que sí? ¿Y esas 2 palabras cuáles son? Por favor y gracias. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es una virtud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: den gracias a Dios en toda ocasión. Mismo apóstol Pablo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mire, la palabra gracias aparece unas 46 veces dichas por el apóstol Pablo. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, 24 y en 27, capítulo 27, Pablo se encuentra golpeado, perseguido, preso. Pablo estaba siendo prisionero, náufrago, lleno de problemas, de conflictos. Y es cuando más veces el apóstol Pablo dice: den gracias a Dios. Den gracias a Dios. Mira, el apóstol Pablo, yo creo, en mi opinión, es la persona que más nos puede enseñar al respecto de dar gracias. Porque él entendió que su agradecimiento era una expresión de gozo. Él podía dar gracias porque él realmente estaba gozoso. Pero ¿cómo va a estar alguien gozoso que está preso, golpeado, que está siendo ultrajado, que está siendo perseguido de manera injusta, que está siendo abofeteado, apedreado en Listra? ¿Cómo alguien que está a punto de inclusive casi morir pueda levantarse y lo primero que diga es gracias a Dios? ¿Cómo una persona en sus 5 sentidos, cómo una persona en su sano juicio puede dar gracias a Dios cuando las cosas no están yendo bien? ¿Quién de nosotros puede darle gracias a Dios cuando ha perdido su trabajo? ¿Quién de ustedes llega a casa un día y le dice: mi amor, tengo una buena noticia, me dieron vacaciones en el trabajo? Y ella va a decir: ¡hey, qué bueno! ¿Y eso? Bueno, me botaron, pero son vacaciones. Voy a pasar más tiempo contigo. Mira, esta es una grandiosa oportunidad. Dios me va a dar otro trabajo mejor. Es difícil que una persona tome las cosas desde la perspectiva del gozo porque estamos acostumbrados a que las circunstancias nos derriben de manera sencilla. Estamos acostumbrados a que cualquier cosa que veamos en las noticias, en las redes sociales, en que pase en el mundo, nos derriban y nos tumban y ahí nos quedamos. Y eso es plan del enemigo, de dejarte ahí. Pero si tú estás gozoso en el Señor, sin importar lo que esté sucediendo afuera, afrontas la vida con responsabilidad, pero sin perder tu gozo. Sin dejar el gozo del Señor que viene a decirte: las cosas van a cambiar. Y van a cambiar porque Dios está ahí. Porque Dios está cerca. Porque Dios está en control. Saben, hay muchos lugares donde hay tantos problemas, la amabilidad se ha acabado. Ya ni un buenos días se dice. ¿Saben por qué? Porque está por extinguirse. Por eso el apóstol Pablo insiste. Y por eso aquí su servidor insiste en los frutos del Espíritu. Porque son aquellas evidencias que darán la diferencia entre tu vida como cristiano y las personas que no tienen a Cristo.
Las personas te van a ver allá afuera y van a decir, ¿qué es lo que veo en ti? Bueno, un fruto del Espíritu, soy gozoso. Sin importar lo que pasa, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios. En la abundancia y en la pobreza, en la situación en la que estemos, le voy a dar gracias a Dios. Así que yo te invito a que, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, por favor, empieces a darle al Señor las gracias. Empieces a darle al Señor la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Y finalmente, el número 4, para terminar, mira, órale. En México hay una frase fantástica, ¿no? Estando tiempo en México aprendí varias frases increíbles de la cultura mexicana que tiene cosas muy extraordinarias. Y una de ellas es que cuando ellos están de acuerdo, ¿ok? Yo soy venezolano, pero esto lo aprendí viviendo en México casi 10 años. En México, cuando aprueban algo, o se aprueba un plan, o te ofrece algo y quieres decir sí, las personas dicen, órale, órale pues, órale pues. Ok, órale me llamó muchísimo la atención porque el apóstol Pablo nos invita y nos dice, es más, voy a poner aquí el texto rápidamente, dice, no se inquieten, versículo 6, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que el cuarto consejo que quiero darte para que tengas una vida de gozo de parte de la palabra del Señor es que órale, órale al Señor, órale a orar, órale a hablar con el Señor, órale, vamos a orar, vamos a hablar con Él. Mira, no te inquietes, la preocupación hace que te ocupes de algo y pongas todas tus emociones detrás de algo que probablemente nunca sucederá. Por eso la preocupación, preocupación, es ocuparse previamente a algo que no sabemos qué pasará. Yo te invito a ocuparte de lo necesario y orarle al Señor. El apóstol dice, habla con Él, pídele a Él, habla con Él, habla con el Señor y ocúpate de lo que te corresponde hacer, pero que la preocupación no guíe tu vida y te quite el gozo. La preocupación quita, arranca el gozo. Por eso mi oferta hacia ti es ocúpate en lugar de preocuparte. Y ocúpate en el Señor, en la oración y hablar con Él y decirle lo que necesitas. Lo que pides, lo que necesitas, lo que anhelas, habla con Él y Él lo va a responder. Estoy convencido que así será. Así que, familia, el día de hoy, órale, vámonos a pedirle al Señor. Recuerda, estas cuatro ideas de parte del Señor. La primera de ellas, sé amable en todo momento. El Señor está cerca, recuerda eso. Número 3, recuerda que nosotros tenemos un Padre que nos enseñó a dar gracias por todo. El mismo Jesús agradecía al Señor por todo. Dé gracias por todo. Sea agradecido. Y número 4, órale. Órale al Señor. Ve a orar, habla con Él. Así que en este día, mi ánimo hacia ti, sin importar lo que esté pasando, mantén el gozo en Cristo. Esa es una herramienta que nos ha dado el Espíritu Santo y nos conocerán por el gozo en Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.